Hola, soy Marisabel Houston y esto es La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hoy me acompaña un cantautor que está marcando un nuevo rumbo en la música en español. Y les digo que cuando conocí de su propuesta quedé con la boca abierta y me hice fan enseguida. Él tiene una vulnerabilidad y una honestidad única. Él es Arad Herse. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Bueno, mi gente bella, bienvenidos a otro episodio, un nuevo episodio de La Clave Pop. Hoy tengo una conversación súper especial con un nuevo talento, Arad Herse, cantautor mexicano, que viene con la bendición y el aval de Leonel García y de Natalia Lafourcade, y que después de 4 años regresa con música nueva y un sencillo que ha emocionado a los fans y a colegas por igual. Me levanté de la cama. Precisamente ese es el sencillo que nos une en esta conversación, en una entrevista en donde exploramos la vulnerabilidad detrás de sus letras, de cómo la pandemia lo llevó a replantearse su carrera, su inminente carrera, y de la colaboración con Liv Bolevec, que le dio un giro fresco a su sonido. Antes de pasar a la entrevista, recuerda que La Clave Pop está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Sígueme en mis redes sociales para más contenido en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como Houston Marisabel. Si estás en YouTube, por favor suscríbete, y si estás en alguna otra plataforma, dale también a seguir o a suscribirse. Mira, que es gratis y me ayudas bastante. Si estás en YouTube, también deja tu comentario, dale like y comparte, porque eso ayuda a que este podcast siga creciendo y a que sigamos trayendo artistas tanto nuevos como establecidos. Ahora sí, vamos con la entrevista con Arad Herse. Arad, es un placer conversar contigo, darte la bienvenida aquí a La Clave Pop, y es un placer conocerte aunque sea por Zoom. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de estar acá. Un poquito nervioso de que ya sale mañana la canción, que no he sacado música desde hace como 4 años. Entonces es como otra vez empezar A darle. a todo eso. Se acabó el tiempo. Cuéntame, vamos a profundizar en ese sentimiento porque imagino que tienes muchas mariposas en el estómago, mucho vértigo por saber qué es lo que piensa la gente de esta nueva canción. Yo he estado viendo los comentarios que te dejan en Instagram y la gente está pidiendo, o sea, a gritos el tema, y sé que lo van a disfrutar. Pero tú, ¿cómo estás viviendo este proceso ansioso hasta que la liberes? Sí, es bien extraño porque uno pasa mucho tiempo, eh, digamos, tarda tanto, ¿no? El hecho de escribir una canción, luego producirla. eh, ya no estoy pensando, ya no estoy tan nervioso como en cuestión de la canción, sino como en todo lo que uno puede hacer para el Ujú. lanzamiento, etcétera, ¿no? Es como que se acabó el tiempo antes del examen y ya Y mañana. sientes que tienes mucho todavía, ¿no? Sí, digamos, hay muchas cosas que me hubieran encantado hacer que no dan tiempo, etcétera, ¿no? Pero Claro. como que siempre llega un momento donde tienes que soltarlo todo Y y, confiar. y confiar, exacto. ¿Cuándo escribiste el tema? O sea, nació hace mucho, porque sí, tenías 4 años desde que salió tu primera producción discográfica, pero en esos 4 años, ¿en qué momento nació esta canción? Esta canción nació, yo creo que en pandemia, Ajá, wow. digamos, en este tiempo que fue como de pausa pues la canción habla de levantarse de la cama y de como esa sensación de levantarse de la cama sin sentido, ¿no? Que Ajá. siento que es algo que muchos sentimos, no solo la pandemia, sino en general, y creo que va por ahí como un deseo de encontrar esperanza, ¿no? De encontrar una razón para levantarse de la cama, y también como, no sé, como todo este positivismo que hay ahora, que se me hace un A poco, veces es tóxico, a veces tóxico, ¿no? como tóxico, ¿no? Como una represión un poco también de, 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 de otro tipo de sentimientos, ¿no? Como algo muy utópico, ¿no? Entonces siento que también es un poco
una canción que escribí con enojo hacia eso, ¿no? Como, como, Ah, ¿en serio? sí, cuando estás en esa situación, ¿no? De levantarse de la cama, de buscar una razón. Y que te dicen, no, Y todo está bien y tú, sí, no me siento sí, bien. Precisamente, o sea, a mí me gustó mucho el concepto y la letra cuando tú la comparas con la música le da, o sea, te da un subidón. Cuando escuché la canción yo dije, wow, tiene, no sé, algo que te hace sentir que es un himno, pero al mismo tiempo cuando le prestas atención a la letra es una dualidad muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo tú navegaste eso? Porque además sé que trabajaste con Leif Bollebeck para este tema y lo que está por venir, pero ¿cómo fue darle este giro musical de que fuese algo más optimista, aunque la letra esté hablando de esa dualidad emocional que estaba sí. sintiendo en ese momento? Creo que desde que compuse la canción tenía como ese camino, ¿no? Y me gustó mucho el contraste. Hace poco hablaba con otro amigo que escritor de canciones y hablábamos de cómo, por ejemplo, una canción feliz sin un poco de tristeza es como, no tiene sentido, ¿no? Y una canción triste sin un rayo de esperanza también, este, como que, digamos, esta dualidad es lo que hace que algo sea real, ¿no? Eh, y, y he notado que extrañamente mis canciones más felices en cuestión musical suelen ser bastante deprimentes en letra, ¿no? Y esta canción definitivamente, pues está hablando como de algo oscuro, pero algo pasa que la única forma que encuentro de hablar de estos sentimientos es eh, con, con una especie de energía o de sentido del humor que yo admiro mucho en artistas como Bruce Springsteen, por ejemplo, ¿no? Que tiene Born in the USA y escuchas la canción y si no lees la letra hasta podría parecer un himno a Estados Unidos y una canción muy como uplifting y en realidad lees la letra y es una canción de protesta, ¿no? Entonces siento que, no sé, me gusta mucho jugar con ese contraste. eh, y siento que es lo que hace como interesante, como esa mezcla entre la letra y la música o a veces en la letra misma, ¿no? Como siempre, no, digamos, la vida no es blanco y negro, ¿no? Siempre hay Claro, grises ahí hay y muchos matices, claro. sí, encontrar eso es lo divertido y lo que hace que sea como más realista, creo. Elegiste la simbología de levantarse de la cama, que es algo tan mundano y que lo hacemos gracias a Dios todos los días, de una manera para que la gente se pueda sentir identificado con, o sea, que es algo que nos puede suceder a cualquiera y que seguro durante la pandemia todos sentimos de que, o sea, los sentimientos y valga la redundancia, que describes en la letra, pues en algún momento durante esos años pandémicos lo sentimos. ¿Esa fue tu intención, elegir? No, o sea, eh, digamos, cuando escribo sobre mí y honestamente es un proceso como más egoísta. No Ujú. pienso en nadie ni sé si voy a sacar esa canción, si alguien la va a escuchar. Digamos, esta canción la escribí yo solo en mi cuarto porque me acababa de levantar de la cama O sea, fue y, y, literal. y se trata de eso, digamos, no. Luego me parece un poco raro, ¿no? Como siento que la única forma de realmente conectar con alguien más es conectando con uno mismo, ¿no? Y yo escucho mucha música y soy una persona que disfruta de la soledad y que también a veces me siento solo y el, el, el tener una canción eh, que esa persona escribió para sí mismo, ¿no? Y escuchar como esa intimidad eh, de esta persona me hace sentir acompañado de alguna forma, ¿no? No me gusta sentir que alguien escribió una canción pensando en mí, ¿no? Me gusta algo que, que está escrito de verdad y no como una especie de intención como de qué quiere el mercado, ¿no? ¿Qué quiere mi cliente, ¿no? Sí, totalmente. Entonces trato de escribir canciones más como un diario y esta es una página Una de esas de una páginas. mañana muy mala, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, el videoclip, porque fue corriendo y haciendo como esta danza interpretativa, más que correr,
en la calle. Claro, la calle está completamente sola. A mí me recordó muchos videos de inicios del milenio, de Coldplay, no recuerdo la otra banda, pero lo tengo aquí en la mente, el videoclip de esos en el que el frame o la cámara está nada más enfocada en el personaje y va corriendo o caminando. En tu caso vas bailando una danza muy interpretativa, la calle solitaria, pero ¿por qué trasladar esa idea a eso? O sea, en ningún momento te vemos levantarte de la cama, es Ah, todo el tiempo afuera en la calle. sí. Bueno, este video lo hice con Bruno Bancalari. Con él había hecho ya hice un álbum que se llamaba Balboa Naked, que fue como mi primer álbum en acústico, y él hizo como todo el video de esa sesión, y a partir de ahí nos hicimos muy, muy amigos, y él también fue a grabar como el documental de todo este disco cuando fui a grabarlo en Los Ángeles, etcétera. Y tenemos una relación como muy íntima y donde confío mucho en él, y, y él vio cómo nació las canciones y la energía con la que grabamos esa canción, y fue un poco su idea, como él sabe que soy una persona muy tímida, soy malo para hablar, en realidad no bailo mucho, entonces fue como, pero tenía muchas ganas, tanto él y yo, de buscar ideas muy sencillas para estos videos, pero salirnos un poco de nuestra zona de confort, y creo que lo contrario a mí sería justamente, quiero grabar un video bailando, ¿no? Cuando en mi vida he bailado. Entonces, pero me pareció como un reto muy, muy bonito, y que iba mucho con esta energía de como irreverente un poco que tiene la canción. Y nuestra referencia era mucho estos videos que dices, y Billy Elliot, como queríamos algo que, eh, no sé, como más divertirnos sobre todo. Y fue muy divertido. Y tuve como una semana con una maestra de movimiento que me tenía moviéndome como loco. Y grabamos todo ese día, digamos, no hay como una coreografía como tal, sino fuimos ahí a esa calle que está como completamente sola, porque en realidad es una zona muy peligrosa. Ay, en Entonces, serio. estábamos ahí en esas calles y como improvisando, bailando, bailando desde la mañana hasta la noche, y después no me pude mover como por 2 semanas. Pero, pero fue muy divertido. ¿Tú crees que la gente se va a sorprender al verte bailar así en el videoclip? Yo creo que la gente que me conoce quizá un poco, Va a porque decir, ¿qué está haciendo, no? sí, porque soy la persona que no baila tanto. Pero digamos, bailo en mi cuarto, ¿no? Hay una parte de mí como muy adentro de mí que baila y que quiere bailar. Me refiero metafóricamente, ¿no? Claro. Y, Ujú, y, y es bonito como encontrar estas oportunidades para dejar a ese como niño y a esa necesidad de movimiento salir, ¿no? ujú. Ya habíamos dicho al inicio que eh, teníamos 4 años sin tener una producción discográfica tuya. En esos 4 años obviamente trabajaste esto, pero ¿qué más hiciste durante esos 4 años? Vivir. Eh, saqué el primer disco que saqué lo saqué en pandemia, Balboa. Ujú. y sí, Balboa, y, y digamos como que siempre dicen que tienes toda una vida para escribir el primer disco, ¿no? Y, y yo tenía mucho miedo, eh, de no darme la oportunidad de hacer un segundo disco donde se sintiera toda una vida igual, ¿no? No me refiero necesariamente como al tiempo de espera, sino que fuera algo honesto y que tuviera algo que decir. Y Claro, pues tienes que vivir momentos para sí, poder trasladarlo a contar esas historias, ¿no? totalmente. Y esos son los discos que yo admiro de otras personas, ¿no? Eh, y sí, mucho, mucho pasó en mi vida, digamos, pasó la pandemia, y no te puedo mentir, sí, me desilusionó un poco a la hora de compartir mi primer disco, porque nunca había compartido música en general, ¿no? Y llegan como muchas preguntas de ¿para qué? Como que, ¿por qué es que quieres algo que amas, que ya existe, ¿no? Ya tienes una canción, ya tienes la satisfacción de haberla compuesto. ¿Cuál es tu necesidad de compartirlo? ¿Qué es lo que estás buscando, no? Y tenía muchas preguntas bastante como
existenciales, ¿no? De por qué haces música, no es algo como, ¿por qué quieres convertirlo? Es algo egoísta, ¿no? ¿Qué quieres, no? Eh, y no sé, me empecé a desilusionar un poco y dejé de escribir canciones por mucho tiempo. Y justo cuando entró la pandemia y fue como esta pausa, como que empezaron a llegar todas esas respuestas de esas preguntas que me había hecho y empezaron a entrar muchas canciones, me volví a enamorar también y, y como que fue una cosa de volverme a abrir, ¿no? Y el álbum va por ahí, es ese momento de mi vida que empieza un poco con este desorden de me levanté de la cama y otras canciones que hay en este álbum que saldrá hasta esta como necesidad y de volverse a abrir, ¿no? Eh, pero sí, vivir en realidad como tratar de ser honesto y escribir cuando había algo que decir y no cuando no, ¿no? ¿Sentías algún tipo de presión? Porque sí sé que los fans te decían cuándo nos vas a lanzar o cuándo nos vas a regalar un nuevo disco, y en la industria pareciera que los artistas sacan un disco cada año. Vemos otros artistas como Rosalía, que sí se toma han pasado 3 años desde que sacó Motomami, u otros artistas que se toman su tiempo, dejan descansar y se reconectan con el proceso creativo. Pero en algún momento tú sentiste presión, ya Sí, sea autopresión o presión externa de tengo que sacar algo para mantenerme vigente. sí, totalmente. Digo, hay una presión, como dices, por parte de la gente que te escucha, que hay una presión por la disquera, ¿no? Que también, digamos, si yo fuera mi propia disquera y me tardara tanto como me tardé, quizá también me desesperaría. Y hay una presión de uno mismo, ¿no? De querer ser constante, pero me acuerdo mucho de algo que escuché de Leonard Cohen en una entrevista y que decía que no, que le encantaría ser como otros compositores que son como una lluvia, ¿no? Pero que él es más bien como una gotera y va poco a poco pintando eh, su canción, ¿no? Y me siento un poco así y siento que por más presión que tenga el artista, como que su responsabilidad es no dejar que estas presiones, ya sea no, por estar vigente o por dinero o lo que sea, dejar que eso afecte la honestidad del trabajo o apresurar algo, ¿no? Porque no me hubiera encantado sacar hace 2 años cuando tenía que haber sacado el disco, ¿no? Un disco del que no estuviera orgulloso o del que sintiera que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y siento que ahora puedo hacerlo y es un poco, como dices, rebelde hacerlo en estos tiempos donde todo va tan rápido. Y me encantaría ser un poco de esos artistas que puedan hacerlo, pero yo soy más una gotera, o al menos en este momento. Ujú. Y está de mi bien vida. ser eso, sí, es tu proceso Sí, creativo y ya sabes que qué bueno que desde tan temprano en tu carrera logras identificar que tu proceso es este y que necesitas esos descansos y que va a ser beneficioso para el tipo de música que después vas a lanzar, y sobre todo que tú te vas a sentir satisfecho y orgulloso de lo que estás lanzando. ¿Por qué elegir? Ya dijiste que viene un disco, no sabía si lo podía mencionar, entonces por eso no mencioné, pero para los fans cuando ya escuchen esta entrevista en agosto, pues viene una producción. ¿Por qué elegiste que el puntapié de esta producción fuese este sencillo, Me levanté de la cama? En realidad tenía dos canciones que estaba pensando y no me podía decidir, así que lanzamos, justo en esta sala, estoy en la sala de Sony, lanzamos una moneda y Así cayó, fue que eligieron. y cayó esta, así que sí, pero extrañamente creo que es el primer capítulo también de este álbum. Y además queda muy bien porque es comenzar el día Sí, levantándote sí, de la cama. pero en realidad fue un poco el destino, quizá, el destino de la moneda. Ujú, es el destino de la moneda. Bueno, ya después cuando salga el disco y volvamos a hablar, ya me vas a contar cuál fue la otra canción, porque no sé si lo puedes revelar ahorita y no te voy a pedir que lo reveles. Cuéntame cómo fue trabajar con Leif Vollebeck en la producción, porque entiendo que él trabajó contigo en todo el disco, inclusive en parte de composición, No, ¿o no? las canciones son, sí, las canciones son mías. Hay una canción en el álbum que está en inglés, donde la puse con él, Ajá. pero
pero no, las canciones son solos, soy solo yo. Pero fue increíble. ¿Cómo conectaste con él? O sea, ¿cómo fue que lo conociste para... Yo estaba en casa de Natalia Lafourcade, Ajá. que ha sido, la verdad, una luz para mi vida y mi proyecto. eh, y ella estaba por sacar su disco de Todas las Flores, Ah, es un disco hermoso, magnífico, sí. y me estaba enseñando de su teléfono las notas de voz que tenía de esas canciones que apenas iba a meterse a grabar, ¿no? Y yo le estaba enseñando mis demos, que también ya tenían como todos los arreglos que van a estar en el disco. Pero estaba buscando a un coproductor yo, porque quería un compañero para no volverme loco. Y ella escuchó las canciones y me dijo, déjame pensar y te voy a marcar en la semana. Y luego me marcó y me dijo, oye, si fuera Liv Bolevik, y ella no sabía, pero Liv es mi artista favorito. ¿En No, serio? sí. Digamos, bueno, tengo muchos artistas favoritos, pero él es uno de mis artistas favoritos y, y cuando me dijo eso se me pareció como muy loco, porque aparte ella resulta que había sido su roomie en Canadá No. hace años, ¿no? O sea, Como los una... azares del destino, Sí, literal. sí. Entonces me dijo esto y fue como una locura porque en realidad es, bueno, es un artista de Canadá que yo conozco su música, pero no sé, me parecía un poco inalcanzable, No ¿no? veías posible, claro. Sí, es como demasiada distancia geográfica y no sé, jamás pensé y es un artista que he escuchado y siempre ha sido como muy personal, ¿no? Para mí. Eh, y cuando dijo que sí, también pues fue una locura, ¿no? Que haya escuchado las canciones y que le gustara y después desarrollamos una amistad muy linda. Y, y fue muy padre trabajar con él. Es interesante también, ¿no? Cuando hay dos productores y los dos son artistas. Fue la primera vez que produjo para alguien más. Él produce sus discos, pero nunca había producido para nadie más. Este, y, y fue muy loco. Su proceso es como bastante libre. Digamos, yo venía con mis demos bastante como Estructurado ya, ¿no? estructurados ya y, y él fue como la gota también de libertad, que su proceso es un poco como agarrar a los mejores músicos y decirles hagan lo que quieran, ¿no? Wow. Entonces, como digamos, aprendí mucho en este álbum a De soltar soltar, claro. y como a disfrutar eso, ¿no? Porque siento que en el disco pasado quizá suelo tener como tan claro como quiero que suene que puedo ser un poco, ¿no? Cuadrado, claro. Cuadrado y esta vez tocó soltar y me sorprendo de todas las ideas que trajeron los músicos y es más divertido ahora escuchar el disco porque es como escuchar el disco, es igual de divertido que cuando escucho discos de alguien más y digo, wow, esto cómo, ¿por qué tocó esto, no? Y de repente estoy escuchando mi propio disco y escucho algo que hizo la batería y digo, wow, qué interesante, no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? En cambio, cuando ya todo viene de ti es más después de varias escuchas más predecible, ¿no? Pero tuve la oportunidad de trabajar con músicos increíbles como Jim Keltner, que fue baterista de los discos de John Lennon en solitario, o Tony Garnier, que es el bajista de Bob Dylan, en otras canciones del álbum. eh, con Chris Elliott, que hizo la orquesta, arreglos de orquesta para Amy Winehouse, Adele. Entonces fue como cadenas y cadenas de artistas, hasta la mezcla, digamos, la mezcla la hizo Chad Blake, que también es alguien que admiro muchísimo, que hizo Arctic Monkeys, Tom Waits. Este, entonces, no sé, como que cada fase del proceso era llevarlo hasta lo máximo que pudiéramos y después alguien más se unía y agregaba su granito de arena. Y estoy muy feliz de todo lo que, De de lo que todo. viene y quiero que la gente lo tome por sorpresa. Entonces,
hasta aquí van los spoilers del disco para que la gente no... O sea, sí, de hecho, no sé qué tanto tenía que decir o no tenía que decir. No has spoileado mucho, pero hasta aquí los spoilers en todo caso del disco para que la gente tenga pues el ánimo y ya se vaya preparando para escucharlo. ¿Tú qué crees en particular con esta canción específica, Me levanté de la cama? ¿Qué crees que le aportó Leaf a este tema en específico? Que quizás cuando tenías la maqueta, ¿fue muy diferente el resultado o sí se mantuvo en alguno? La maqueta tenía mucho la energía, pero precisamente esta canción cambió mucho en el estudio. Esta canción fue Leaf en el bajo, Jay Bellerose en la batería y yo en la guitarra y la voz. Y es en vivo, lo grabamos todos en un cuarto y Leaf nos decía, más rápido, no, más rápido, más rápido. Eh, y fue muy divertido, fueron como 3 o 4 tomas que hicimos hasta que quedó. Y el baterista también llegó con un O tambor que sea, llenó de todos arena. tocaron, o sea, la cuarta toma fue la última toma y eso es lo que quedó en el Sí, disco. sí. ¡Wow! ¡Qué Y no hay maravilloso! overdubs más que hay un órgano que está como encima de eso, pero en realidad todo lo que escuchas es nosotros como en vivo en esa habitación. Y el baterista también, digamos, yo tenía una idea completamente diferente para la batería y el baterista llegó con un tambor lleno de arena. Y entonces le pegas al tambor y hace que reverbere, digamos, la arena vibra. Ah, ya, Entonces ahí, si escuchas la claro. canción, de repente hay estos golpes, Sí, 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 sí. eh, que es un sonido que jamás se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Y fue muy divertido, sobre todo eso de grabarlo en vivo. Hay una energía ahí que se logra cuando los músicos están juntos, que no pasa de otra forma. No, y además es que, a ver, con Balboa no sé si fue el proceso similar o fue más grabando. ¿Cómo fue que grabaste en Balboa? En Balboa fue mitad y mitad. Ok, Grabé algunas la cosas mitad en en vivo, vivo ok. y la mitad digamos, por partes, que es como yo grabo mis demos, ¿no? Pero siempre me gustó más siempre en vivo. Eh, Sientes que le Uno, da porque es más alma y fácil, le da alma al le disco, da, ¿no? le da alma Ajá. y es más fácil cantar en vivo, porque me pasa que cuando lo haces por separado sobrepiensas mucho, ¿no? Ujú. Y cuando estás en vivo, la guitarra reacciona a la voz y la voz reacciona, Es como un tú estás pensando concierto, en la pues, guitarra. claro. Ajá, todos estamos como distraídos en otras cosas y no hay espacio para el juicio Ujú. mental, no hay tiempo, No hay digamos, ¿no? tiempo, exacto. Entonces Lo que quedó, suele quedó, salir, claro. sí, suele salir algo más puro que cuando intentas que sea puro conscientemente, ¿no? Porque ahí entra un factor que es el juicio que arruina todo, Ujú. ¿no? Yo te decía que a mí me sonaba mucho este tema, Florence and the Machine, específicamente A Dog's Days Are Over. Esa es la canción que me recuerda por energía. ¿Qué artistas a ti te influyeron en el proceso de creación de este tema? Y que, no sé, por ahí hay una referencia quizás a esos ritmos, a la manera en cómo hiciste el approach de los arreglos, de cómo Sí. musicalmente estabas presentando el tema. Yo por mi parte, bueno, admiro mucho a Bob Dylan, por ejemplo, a Bruce Springsteen. Siento que en esta canción tiene un poco de eso. Hay una canción de Bruce Springsteen que se llama Dry Lightning y que hay una imagen de cuando prende la estufa y creo que a partir de eso también me disparó como muchas imágenes que conectaban conmigo en ese momento. Y sí, creo que mucho Bruce Springsteen de Replacements. eh, Y Bob Estaba Dylan, escuchando obviamente, ¿no? Es que, Bob y Dylan, además es sí. que tienes ese perfil de cantautor que sí te imagino con estos artistas legendarios, inclusive con un Jorge Drexler también, que tienes como ese perfil. Y cuando conocí de tu proyecto dije, ya, o sea, me volví fan de Arad y lo voy a escuchar. Y de hecho, la primera vez que escuché de ti fue por Leonel, obviamente, que me comentó de tu proyecto y dije, bueno, vamos a echarle un vistazo y quedé totalmente prendada. Quiero que regresemos a Balboa. Explorabas allí temas muy íntimos de tu relación familiar, la ausencia de tu abuelo,
y ahora, ¿cómo han cambiado los temas para lo que nos estás por presentar sin dar mucho spoiler? Sí, ¿Es más de lo que tiene que, o sea, está inspirado en cosas que viviste tú más allá de tu relación con otras personas o qué es lo sí, que viene? digamos, líricamente es totalmente autobiográfico otra vez. Y musicalmente hay más exploración, pero sí, como las historias siguen siendo como diarios. Y, y es como de estos años que te conté, de, de, de cuando pasó la pandemia hasta acá, y como como este desorden y con el que me encontré cuando me cayó esa pausa, y con este deseo de esperanza y de volverme a abrir, y de volverme a enamorar después de mucho tiempo que no abría mi corazón. Entonces también hay muchas canciones que hablan de eso. Eh, De hecho, Me levanté de la cama, exploras esa vulnerabilidad masculina. ¿Te dio vértigo en algún momento ser tan vulnerable con una canción o como es tu diario literal? O sea, dijiste, lo escribo aquí y ya después que se encargue el público de tomar sus conclusiones, pero ¿te sentiste muy cómodo a explorar esa vulnerabilidad masculina? mm, siento que es más cómodo en la vida real, ¿no? Ser vulnerable. Y justo es como, para los que escribimos canciones, suele ser la fuga donde, digamos, como esta olla express, ¿no? Por donde sale esa presión, ¿no? Y sale como en canciones, y es como la ceniza de muchas cosas que quizá en la vida real te callas, y sobre todo yo que soy tímido, que de repente me tropiezo con mis propias palabras. eh, a veces encuentro como en las canciones ese refugio y sí, como ese lugar de escape donde puedo escribir, pero en ese lugar no hay miedo, creo, ¿no? Es como un lugar muy seguro donde hablar. Entonces no, y como te digo, siempre escribo como sin pensar En en que nadie algún día más, alguien me va a claro, escuchar. claro. Ajá. Entonces no hay este riesgo uy, ¿qué va a pensar? Claro. Y ya cuando la presentas en el escenario, ¿cambia ese sentimiento o no? Claro, sí, cuando las escuchas, cuando las escuchas con tu disquera, con tus personas queridas, y de repente te das cuenta, uy, dije algo que me va a meter en problemas. Sí, sí he tenido algunas sí, como problemas por frases que he escrito. Entonces, sí. Pero bueno, Pero se me olvida. es tu verdad y es el proceso creativo y todo se vale, ¿no? En la música. Ya casi para finalizar, Arad, en el 2024 fuiste incluido en esta lista Future of Music de Rolling Stone. ¿Tú cómo recibiste ese reconocimiento y te puso, y vuelvo con el tema de la presión, pero sentiste alguna presión cuando tienes a una institución en el periodismo musical incluyéndote en una lista tan importante como esta? Honestamente, sentí muy lindo. Digamos, soy un proyecto que está empezando, y que, que ha encontrado en el camino bastantes aliados que me han abierto puertas, no por los números, no por otras cosas, que por lo que sientan acá en el corazón, y por conectar con la música, y el hecho de que en el lugar en el que yo estoy ahora, Rolling Stone, por ejemplo, me abra la puerta y me mencione como en esa lista, es un honor, y la verdad, me siento como arropado por esta gente, porque hay como dos tipos de personas, ¿no? Los que necesitan que alguien les diga lo que está bien sentir y lo que deben apoyar, y los que de repente toman decisiones como un poco rebeldes, y apoyan este tipo de proyectos que a veces no tendría ningún sentido apoyarlos, ¿no? No hay aún esa base de números y esta cosa Pero gigante. eso se ve, Arad, Y, se ve. Cuando escuchamos tu música es que se ve, o sea, es inevitable el apoyo, ¿me entiendes? y lo siento igual con mi disquera Sony. Digamos, aprecio cuando se toman estas decisiones que no vienen tanto de la cabeza, sino del corazón. Entonces me siento muy feliz, la verdad.
Si te pregunto con quién te gustaría interpretar, si hubiese una posibilidad de un remix de Me levanté de la cama, ¿con qué artista te gustaría interpretar esa canción? Es bien raro porque con las colaboraciones he sido bastante cerrado de repente. No porque no me gusten, porque me encanta y admiro muchísimos artistas, pero luego es extraño escribir algo tan personal Y que alguien se monte. y que alguien más lo cante, ¿no? Ajá. Como que, como que a veces disfruto mucho más como meterme en los mundos de personales de los artistas, ¿no? Y como, sí, meterme en su cuarto y como en su cabeza y, y a veces se me hace raro, sí, tomar una canción que escribiste en tu cuarto y dársela como a alguien más para que la cante contigo. Siento que tendría que nacer desde que la estoy escribiendo, tendría que escuchar la voz de alguien para Que la misma pensar canción para pensar en te esta vaya persona. guiando, ¿no? Y te diga, Sí. tiene que ser con esta persona. Para finalizar, ¿cuál es tu verso favorito de Me levanté de la cama? A mí me gusta mucho en que dices que algunas veces te sientes como un dios, pero pides que te señalen al mismo tiempo. Esa dualidad me fascina, pero para ti, ¿cuál verso es uno de tus favoritos? Porque bueno, todos los escribiste tú, evidentemente, pero a ti, ¿cuál te gusta más o cuál crees que define más la canción? Creo que ese me gusta mucho. Sí, Algunas veces ¿cómo es? Sé que a veces me siento un dios, pero esta solo, vez solo solo quiero que me pido apuntes con tu esa, dedo. Ajá. ajá, Sí, ese sería. sí, como a veces me siento un dios, pero hoy quiero que Dios me apunte con su dedo, ¿no? Que me diga que aún no es tarde, ¿no? Que Para aún es empezar de tarde. nuevo. Wow. Mm. No hay mejor manera que finalizar con eso, que es que nunca es tarde para empezar de nuevo y nunca es tarde para entrevistarte a ti, Arad. Qué maravilla de conversación. Muchísimas gracias por dedicarme esta ya media hora que hemos hablado, que se sintió Gracias a ti. rapidísimo, como Sí, 15 minutos. sí, Pero bueno, ya cuando lanzas el disco me encantará hablar contigo de nuevo, que ahí me desmenucemos encantaría. más canción por canción y que la gente conozca pues todos esos secretitos y los detalles, pero mientras tanto, la patadita de la buena suerte y ya a ver Muchas qué gracias. dice la gente. Sé que van a disfrutar muchísimo. Me levanté de la cama y pues ya, a soltarla y que pase lo que tenga que pasar. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy linda entrevista. La pasé muy bien. Arad es un artista enigmático, maravilloso, pero que una vez gana confianza te abre las puertas de pues su historia, de su corazón, de sus canciones. Cuando por primera vez me conecté con él en Zoom, lo vi como súper tímido, pero se fue soltando y qué maravilla que lo hizo para poder contarnos todos los detalles de este nuevo sencillo de Me levanté de la cama, que fue su regreso musical tras 4 años en silencio, pero un silencio que, como lo dijo en la entrevista, lo dedicó a vivir y a coleccionar esas experiencias que terminó contándonos en lo que será su segunda producción discográfica. De esta producción ya Arad nos adelanta esta semana Musas en mí, otro temazo, un tema que además tuve la oportunidad de escuchar y no saben lo que se viene. Si eres creativo debes escuchar esa canción, nada más con eso te lo digo. Así que atentos porque vienen muchas sorpresas en su música y ya tan temprano como esta semana, si estás escuchando en la semana de lanzamiento, que es el 19 de agosto, vas a sorprenderte con esa nueva canción que está por sacar, Musas en mí. Mientras tanto, ve, escucha Me levanté de la cama y no te olvides de seguirlo, de agregarlo a tus plataformas de streaming, porque te prometo que lo que viene es espectacular y es un artista que debes de tener en tu foco, porque si te gusta Jorge Drexler, si te gusta Bob Dylan, si te gusta Bruce Springsteen, todos estos cantautores legendarios, Joaquín Sabina, debes prestar atención y debes seguir a Arad Herse porque este es el futuro de los cantautores en español. Ahora sí, después de esta pasional promoción que le hice a Arad, que además lo siento así, no me obligaron a hacerlo, es verdaderamente el sentimiento que tengo con los años que tengo de experiencia en la música, con tantos artistas que he escuchado, y la pluma de Arad y la interpretación tiene algo que te cautiva y que te da nostalgia porque te recuerda a esos grandes compositores del pasado, pero con un giro muy
alternativo y muy actual. Ahora sí, después de toda esta explicación, te recuerdo que puedes encontrar La Clave Pop en todas las plataformas digitales y puedes seguirme a mí en redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como @HoustonMarisabel. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, déjame un comentario y un like y comparte el episodio con tus amigos melómanos. Si estás en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Deezer, etcétera, Amazon Music, sígueme ahí también, déjame 5 estrellas en tu valoración, por favor recomienda el episodio. Estamos creciendo con La Clave Pop y esto está siendo maravilloso y quiero que otras personas como tú también continúen descubriendo lo que es La Clave Pop y estas conversaciones magníficas en donde los artistas se abren sin ningún tipo de mesura y se abren confiando en que lo que estamos presentando acá es de valor y es con respeto. Ahora sí, nos escuchamos en un próximo episodio de La Clave Pop. Te mando un abrazo y gracias por estar.